que la base de lo que pasaba en esta iglesia era cuántos de los dineros que a veces se robaban se hacían llamados para... Muchísimo, porque allá había campañas donde comenzaban a veces con 50,000, a ver quién daba 50,000, a ver quién daba, y así daban 20,000 y así sucesivamente, hasta que a veces cuando eran las campañas, pues sí, era cuando más dinero pedían. Y así comenzaban de 50,000 o así de 20, 30 y así, y hasta decían, para que todos agarren sobre pues de a 1,000, y si no, pues el que sea de 500, ya lo último. Bueno, la cosa era de que yo pasé muchos años así, yo también hice participé en campañas. Me acuerdo que la primera campaña que yo hice vendí todas mis joyas, lo di, y no fue mucho, fueron como unos $3,500, pero no pasó nada, no pasó nada, y pues bueno, seguimos. Y todos los días se da, allá hay servicio a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 6 o 7 y media. Fin de semana a las 6 y entre semana a las 7 y media de la noche. Entonces, y en cada servicio se dan sobres. Solo el único día que no dan sobre es el día miércoles. Y de lo contrario, pues sí. Y había veces de que uno acumulaba sobres porque, pues sí, se los daban y pues uno iba acumulando sobres. Y pues también se quedaba uno pobre porque agarraba sobre y tenía que dar, ¿no? Y entonces, ¿Qué pasó en qué momento fue que usted entonces comenzó a pensar en dejar de asistir, o qué fue lo que sucedió, qué es lo que usted comenzó a ver? Bueno, pues yo tenía una demanda, trabajé por 23 años en una compañía y después pasó algo y pues tuve que demandar. Y entonces gané la demanda, no fue mucho dinero, pero cuando ya el pastor ya sabía, decía, ¿quién tiene demanda? Y así él preguntaba y yo no decía. Y él sabía que yo ya tenía una demanda. Y entonces cuando ya merito iba a salir, él me dijo que no le dijera a mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo no creía en esas cosas de darle dinero. Y entonces, pues él se dio cuenta, fue cuando ya... Él se dio cuenta porque pues yo soy diezmista, ¿no? Yo comencé a ser diezmista. Yo no tenía trabajo en ese tiempo y lo que mi esposo me daba para comprar la comida, yo de ahí agarraba agarraba mi diezmo primero, y así fue como yo comencé a ser diezmista. Y entonces cuando yo recibí ese dinero, pues yo di el diezmo y ellos se dieron cuenta, porque allá no hay tesoreros, allá la esposa del pastor es la que cuenta el dinero. Y entonces pues ella se dio cuenta pues de que cuánto dinero fue lo que yo entregué de diezmo. Entonces ellos se dieron cuenta, y entonces ya ¿cómo se llama? Pues sí, ahí ya comenzaron campañas y todo, y pues sí, así fui agarrando los sobres, y él con la mirada como que me decía, agarra el sobre, como que así me hacía, ¿no? Y entonces pues ni modo, yo agarraba los sobres y total de que el dinero se fue ahí. Pero cuando yo tenía el dinero allá no son hermanas, allá son señoras. Ya todo el mundo es señora o señor. Y entonces ellos decían, señora Irene aquí, señora Irene allá y todo eso. Pero ya cuando vieron ellos de que ya se había terminado el dinero, entonces pues ya la señora pues ya dejó de ser señora. Y entonces también porque... ¿Qué programa usted comenzó a ver en el internet con el pastor, que comenzó usted a escuchar acerca del mensaje adventista? Bueno, yo le voy a decir cómo me salí de esa iglesia. Yo comencé a escuchar a un pastor que había sido pastor de esa iglesia. Y entonces él estaba dando testimonio de que él se había salido de esa iglesia por lo mismo, de que sacaban mucho dinero a la gente y que no pasaba nada. Entonces, y él dijo que él se había salido de ahí por lo mismo. Entonces yo dije, bueno,
si ese pastor se salió de esa iglesia, ¿por qué no me salgo yo? Ya se habían llevado a mi hijo porque ellos querían que mi hijo fuera pastor también. Y entonces me lo habían quitado, solo lo dejaban ir un día a la semana a la casa. Y bueno, pues así pasó. Y entonces le dije, si el pastor se salió, pues ¿por qué no? Y entonces yo le dije a mi esposo, ¿qué dices si yo te digo de que me quiero salir de la iglesia? Oh, pues él se puso bien contento y me dijo, pues sí, nos llevamos a Jeffrey, mi hijo se llama Jeffrey. Y entonces, pues él dijo una mentira. Yo le fui a pedir perdón a Dios al altar y hablé con él y yo le dije que muchas cosas de él no me gustaban y que por eso yo me iba de él. Y que él se daba cuenta de todo lo que estaba pasando y que para mí no era correcto. Y así, pues nos salimos, nos llevamos a mi hijo, aunque no es fácil salirse uno de ahí, porque uno también tiene como una membresía, cuando ya uno está más involucrado ahí, y a mi hijo, pues, porque como se lo habían llevado ya para hacer, o para entrenarlo como pastor, costó muchísimo. O sea, mi esposo dijo que nos íbamos a Texas. Y entonces, pues supuestamente mi membresía la mandaron para Texas y también a mi hijo porque pues no nos pueden dejar libre, nos tenían que mandar para otra iglesia. Se estaba buscando la manera de huirse y dijo que iba a Texas, pero no iba a ir a Texas, era una manera de salirse de esa organización que la hermana Irene estaba. Y entonces así pasó y pues nosotros no nos fuimos, nosotros nos quedamos. Y entonces, bueno, pues ese pastor que había hablado, tenía también su grupo, él brasileño, y entonces él tenía su grupo virtual. Y entonces, como son 6 horas de diferencia, entonces yo lo comencé a seguir a él, porque pues me salí de ahí, no me quería quedar sin como buscar de Dios, ¿verdad? O sea, bueno, la cosa fue de que yo comencé a seguirlo y yo me levantaba a las 4 de la mañana para estar en el servicio de él. Y así, pero ellos no, mi hijo y mi esposo no se levantaban y al fin sí comenzaron, pero pues no me gustaba porque a ellos les daba sueño ahí. Y entonces pues estábamos en la casa, les daba sueño, entonces pues dije yo no. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame, guíame a ver a dónde quieres que yo vaya. Porque yo quiero buscarte, yo quiero encontrarte, pero tú dime dónde está la verdad, dónde te puedo encontrar. Y yo comencé en el internet buscando, miraba los pentecostales y pues miraba y no me gustaban los videos que miraba de ellos y así. Y yo seguía, pasó casi un año y yo seguía pidiéndole a Dios. Como unos 6 meses pasaron más o menos haciendo eso. Y luego le dije, pues sí, hablé otra vez con Dios. Yo siempre le pedía que Él me dirigiera, que Él me llevara. Y yo seguía mirando videos y todo, pero de repente salió una miniserie, no me recuerdo el nombre de la miniserie que salió, que yo la miré, y en esa miniserie yo me acuerdo que dijo de que Dios se agradaba de los adventistas. Por mi mente no había pasado, porque era un adventista. Y entonces dije yo, adventistas, y comencé a buscar, y de repente me salió un video de un señor que es laico, que se llama Oliver Coronado. Y yo era lo que yo quería, que me explicaran bien la palabra de Dios. Y así fue como yo comencé y me encantó cómo él explicaba la palabra de Dios. Y entonces, después de eso, de que vi eso, me comenzó a salir el pastor Joel Flores. Y entonces, me encantó cómo él explicaba sus sermones y todo eso, y yo me comencé a comerme los sermones y así, me miré como unos 200 de sermones de él, y entonces yo, que uno fuera, que buscara una iglesia, que en el último él siempre da una dirección y dice que en el internet uno busque una iglesia, pero
yo desde que comencé a buscar la iglesia, de que comencé a escucharlos a ellos, dejé muchas cosas, usaba aretes, él dijo que no se debería de usar aretes, y en ese mismo ratito yo me los quité, dije, ok, está bien, no lo necesito, pues me quité todo lo que tenía. También dijeron de que no se debería de comer puerco y los mariscos y todo eso. Yo en la otra iglesia yo lo había preguntado porque yo lo leía en la Biblia, malas cosas, el pastor me dijo que eso había sido cosa del pasado. Y entonces cuando yo comencé a escuchar los sermones del pastor Joel, entonces yo saqué todo de mi casa. Mi familia sufrió porque ellos eran fanáticos de eso, y pues yo saqué todo. Y comencé también como unos 6 meses escuchando al pastor, comencé a guardar el sábado. Amén. Yo me levantaba temprano, eso sí, le echaba su lonche a mi esposo porque él se iba a hacer su desayuno y su lonche porque ellos se iban a trabajar, y nomás ellos se iban y yo pues como que era un sábado, yo me comenzaba a arreglar y todo, y comenzaba a ver los videos y todo otra vez, descansaba y volvía otra vez, y así hasta que se terminaba el sábado. Terminándose el sábado, yo comenzaba de nuevo otra vez mi rutina, hacer la comida para cuando mi esposo llegara a trabajar y todo. Y entonces cuando yo buscando las direcciones, yo busqué muchas direcciones, pero muchas iglesias en Glendale estaban cerradas. Y busqué, encontré una, pero le dije a mi hijo, vamos ahí, y me dijo mi hijo, no, porque esa no es iglesia adventista, ahí no dice que es iglesia adventista, ahí esa era otra iglesia, pero los adventistas ahí me acuerdo que era el pastor Gambetta, que era una iglesia de él, era la que estaban rentando ahí. Entonces me dijo mi hijo, ahí no. Entonces le dije, ok, vamos. Y entonces ya fui y le dije, ok, vamos. Y un sábado como a las 3 de la tarde le dije, vamos a ver, solo vamos a conocer. Y nos fuimos caminando de mi casa para la iglesia, nos fuimos como unos 40 minutos caminando. Le dije, vámonos, no llevamos carro, vamos caminando. Y pues sí, llegamos. Y yo pensé que la iglesia iba a estar cerrada, pero no, estaba abierta y estaban unos hermanos ahí. Y ya pues nos dijeron que si queríamos ir a conocer la iglesia nada más, y pues venía el pastor, venía otro hermano adelante y luego salió el pastor, y pues así fue como conocimos y llegamos a la iglesia. Y ese fue el sábado, ¿verdad? Fue un sábado por la tarde y ya la hermana Irene había llegado toda una adventista. Amén. Digo, yo ya estoy lista, pastor, yo ya guardo el sábado, yo ya me estaba dando un estudio bíblico completo. Digo, hermana, ¿pero dónde aprendió todo esto? Y todos testimonios del ministerio del internet, pastor Joel Flores, tantos ministros que están predicando. Y al tiempo conocí a su esposo, venga hermano rapidito, conocí a su esposo. Bueno, la cosa es que nuestra hermana Irene es directora de diaconisas, nuestro hermano Leonel es director de diáconos de la iglesia. Un sábado yo me los topé, venía de su troca trabajando y platicamos. Después llegó el hijo Jeffrey, conoció a una muchachita que está aquí, Kimberly, pásale rapidito. Kimberly comenzó a salir con ella hasta Norco, y entonces en la pasada campaña metropolitana la hija de otra familia se bautizó. Ella se bautizó porque ella es novia del hijo de Jeffrey, que Jeffrey le compartió el evangelio, así que ella le compartió el evangelio a Leonel, ella le compartió al hijo, el hijo vino con Kimberly llevó a sus papás, vengan para acá, se acaban de bautizar el próximo sábado pasado, se bautizaron. Ellos, miembros de la iglesia evangélica también. La hermana Rocío me dice, pastor, yo estaba esperando que alguien quisiera sacarme de esta iglesia, otra iglesia evangélica. Yo estaba esperando, pero no sabía cuándo me iban a sacar de aquí. Cuando Jeffrey va a la casa, conoce a Kimberly, Kimberly le dice, ok, yo voy a ir a tu iglesia, pero tú vas a ir a la mía. Entonces Kimberly iba a venir a la iglesia adventista acá, y después Jeffrey iba a la iglesia de ellos los domingos. Llegó el momento que entonces se animaron. Ahora esta historia es muy larga, así que te voy a cortar aquí. Llegó la historia, es que nuestros hermanos también tienen toda una travesía en su iglesia. Es una iglesia evangélica o pentecostés, no sabemos, no denominacional. La hermana estaba sufriendo, necesitaba salir de allí. No era para sufrir esto, pero cuando
Kimberly se bautizó en la campaña metropolitana en Glendale. Ellos llegaron el sábado ahí a la campaña. Y a partir de la campaña metropolitana no han dejado de ¿qué? Ya no han dejado de asistir. El sábado pasado bauticé a la hermana Rocío, a Alex, a Alexander. Los tres ahora son miembros de la iglesia de Glendale. Y hermanos, la gente está llegando a las iglesias, está necesitada. Venga, hermanos, usted también tiene un testimonio. Van a medir. Esto está tremendo. Cada sábado llegan a las iglesias nuestras personas. Yo sé que están llegando. El Espíritu Santo se está moviendo. Yo cuando veo que yo ya ni necesito salir, la gente está llegando y me siento, a veces digo, Padre, tú estás enviando, ayúdanos a poder encauzar a estas familias. Mi hermana también rápidamente, háblenos de su experiencia. No le voy a soltar el micrófono, pero se lo voy a ir más o menos explicando. Me lo permite porque sí, yo quiero que me regale un minuto. Pues. Suélteselo. Bueno, la realidad de las cosas es que 20 años Pentecostés, en un principio, 20 años Pentecostés. En esa dinámica, ¿verdad? Con todo esto, yo siempre decía, Señor, y clamando a Dios, Pentecostés de la Pentecostés. Entonces, hueso colorado. Entonces, cuando todo eso, yo me encontré a una persona, ¿verdad?, que se llama Néstor Herrera. Entonces, me encontré con él. Entonces, yo llegué a la casa de él y su mamá, porque su mamá también fue pentecostés. Entonces, pero él, adventista, el joven, Néstor. Entonces, él vino, se acercó a mí, entonces me dio una charla, me dio una comunicación acerca de la Biblia y cosas así. Entonces me decía, mira, comenzó a darme, pero yo no quedaba viendo ese varón en ese instante. Cuando yo estaba en el comedor, me inquietó, porque yo siempre decía, ¿por qué estoy en los domingos y no el sábado? ¿Y por qué si de Génesis Apocalipsis habla de sábado? Y yo le decía, pregunta al pastor, ¿el sábado? Y él no me la contestaba. Y entonces, pero siempre como aquí en YouTube. En ese camino, todo ese camino recorriendo, ¿verdad? Me encuentro en los audios de YouTube al pastor Bullón. Entonces en las redes. Entonces yo al pastor Bullón y todo, pero siempre Pentecostés, alabanza, cosas así, ¿verdad? Pero en esos tiempos, y poniendo al pastor Bullón, y yo decía, y algo que me impactaba y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y yo yendo a la iglesia dominical, lo otro, siempre activa, ¿verdad? Activa, porque sí, era miembro activa de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, cuando todo ese tiempo, ¿verdad?, que va fluyendo, pero yo siempre con aquí inquietud, ¿qué pasa? Decía yo. Pero bueno, cuando todo eso que va pasando y todo con el tiempo, ¿verdad? Yo en ayuno y oración, clamación, porque usted sabe que los pentecostés somos de oración, de madrugada. Yo soy de esas personas, yo no soy muerta. Con ayuno y oración, debe de salir. Ayuno y oración, como en aquel tiempo que aún está en la Biblia. Está Esther, Débora, están todas las mujeres, y todas esas mujeres guerreras aún todavía están aquí. Estamos aquí nosotros, ese espíritu está en nosotros. Entonces, pero yo siempre clamándole a Dios y todo. Bueno, pasó. Cuando yo vengo a Estados Unidos, ¿verdad?, porque yo vine la primera vez a Estados Unidos en el 2022. Pasó una prueba, el diablo me será Dios, porque tuvo que pasar así. Pasé por fuego, así se lo digo. Vine acá, entonces mi prima me corrió, me voy a una iglesia Pentecostés, total porque yo envío testimonio, así como lo estoy dando, y son cosas que pasé, y ¿verdad? Y yo lo doy con amor, lo digo. Entonces bueno, se acercó una persona, le vamos a ayudar. De hoy en día, como se lo digo, Dios tiene mucho cuidado conmigo. Zapatos, ropa, aún con un celular. No trabajando, miren mi celular. Y aún, Dios tiene todo el control de mi vida. Porque sí, trabajando en un país que no lo quiero decir, más de 20 años trabajando. Yo estudié en la universidad, pues trabajé, me recibí de trabajadora social, ¿verdad? Entonces con todas esas cosas, ¿verdad?, pero siempre pegada a Dios y con todo ese transcurso, ¿verdad? Entonces vengo yo clamando siempre a Dios, ¿verdad? En la línea dando mi testimonio.
testimonio. ¿Cómo fue que vamos a transicionar? Eso sí, es lo que le quiero dar. Lo que le quiero decir es esto, para que no se pierda el núcleo. Porque el Señor, el hilo, con todo ese tiempo, porque Dios habla y Dios escucha, ¿verdad? Si usted viene y le dice, mira, Señor, te voy a dar mi diezmo, te voy a dar mi fruto, todo, entonces el Señor viene, y yo voy a entregar con mi diezmo y todo eso, y yo digo, no, porque mi salario es y esto, trabajando, sin parar. Mi cotización es completa. ¿Y cómo llegó al conocimiento del Evangelio? Evangelio? Yo vengo acá, a Estados Unidos, ya viene el zarandeo. Cuando yo vengo acá, ya está la cosa diferente. Y aquí está, yo tenía un trabajo, más de 20 años, wow, y esto. Pero todo eso, pero a mí me importa trabajar en lo que sea, entonces vienen las hermanas pentecostés y todo eso. Y me toma, y viene el zarandeo, y entonces ando de lugar en lugar. Y yo decía, y viene el zarandeo, ¿qué pasa? Y como aquí yo lloro, como aquí yo gemido. Y yo no decía, pero no entendía. Total, hermano, que el zarandeo seguía. Y yo andaba como andaba. Ok, vamos a pasar ahora a la hora 1. Es que lo que quiero para que ustedes vean cómo es el zarandeo, porque yo lo permito. La verdad es que sí. Antes de llegar a esto, el demonio, ¿qué? Sí. Dios lo permitió. Porque yo vine y me regreso, entonces con todas las calumnias, con todas las cosas que estaban pasando acá, porque Pentecostés acá, entonces decía todo diferente. Estando en ese país era activa y todo, y aquí todo diferente. Aquí todo monetario, aquí tantas cosas, ¿qué pasa? Y eso son celos, aquí los celos, y cosas, ¿verdad? Y eso no debe más, Vamos, hermano, el tiempo se nos va a acabar. Cuando el tiempo viene pasando, entonces viene la racha de que sin reales, sin trabajo aquí en Estados Unidos. Y entonces me desespero, yo me regreso a mi país, porque entonces cuando yo me regreso a mi país yo tuve un sueño, y entonces que tenía que regresar aquí. O sea, el sueño lo tuvo en su país. ¿En cuál país? En mi país, no lo quiero decir. Ah, no lo quiere, ok. En su país, entonces el Señor le dice que regrese. Que me regrese. Y me dio un versículo en Salmo 113. Léanlo ahorita, ese Salmo 113, por favor, quiero que lo lean cada uno, por favor, ahorita, y que vean que Dios es real, que Dios es poderoso, y que Dios es santo y puro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que...? Entonces, aquí está, lo quiero leer, porque sí, porque Dios es grande, poderoso. Dice, Dios levanta al pobre, alabad siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, Jehová. Son los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla a mirar a las alturas, el cielo de la tierra? Él levanta al pobre, al menesteroso, alza al muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, hace habitar en su familia la estéril que se goza de ser madre de hijo. Usted aquí, adventista del séptimo día, eso es, alabar a Dios, que donde se pone el sol hasta donde se oculta, donde se pone, desde el nacimiento, es porque Dios. Y yo decía, ¿por qué? Y entonces cuando yo vine acá a Estados Unidos, yo entro por Miami y me quedo en Miami y vine a Pentecostés y vine ahí el Espíritu siempre Pentecostés, y yo andaba ahí como las cabras. Yo decía, pero ¿qué pasa si no quiero estar firme, Señor? Y entonces vuelvo la racha y me jala para allá, me jala para acá, y entonces no, nada. Y entonces me agarra una organización de la actual en la que Dios me puso. Estoy de maravilla. Dios me está dando la gloria y la aceptación. Entonces, entonces yo estoy inquieta, Señor, dame mensaje, dame a dónde ir. Y me llama Mariana. Me llama y me dice, si estás mal en Miami, véngase para acá. ¿Cómo yo me voy? Entonces, para Los Ángeles, de regreso a Los Ángeles. Y cuando yo vengo para acá y todo, me encuentro Pentecostés y todo, vamos a la iglesia, hermana, y que no sé qué, yo voy, algo no pasa, algo está pasando conmigo. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Algo que faltaba algo en mí. Y entonces cuando yo le clamaba a Dios, bueno, un zarandeo pequeño, aquí en Los Ángeles. Entonces me corren. Okay, vamos cerrando el tiempo, se nos está terminando, hermanita. Ya, está caliente la cosa. Cuando viene el Señor, cuando yo viene, ya me voy a otro lugar,
ahorita y me voy a ese lugar, Señor, ¿qué onda me trajiste, Padre? Le decía yo, Diosito lindo, Padre, y yo te la mandé llorando. Y yo estaba bien acostadita en la tarde, una tarde, un viernes, cuando yo estaba ahí con Dios. Y yo, pero antes de eso, yo tuve un sueño, que yo me bautizaba, pero sí, ya me bauticé, decía yo. Y pues yo miraba, pero ¿por qué? Decía yo. Y entonces cuando yo salgo de ese lugar, voy caminando, ahí se ve las flores ahí. Entonces cuando todo eso viene, se me acerca un varón. Y entonces viene. ¿Quién es ese varón? Un varón pequeño, un varón. Entonces viene y me dice, hermana, me dice, que Dios me la bendiga. Y entonces le digo, ¿usted es cristiano? Claro que soy cristiano. Es que yo ando buscando una iglesia santa, pura, le digo, de algo que bueno, le digo, porque yo no quiero, le digo, quiero servir a Dios. Vamos, me dice, pues me dice, y me lleva a un lugar el viernes. Y yo decía, pero ¿por qué? Y me voy como el hermano. Y el hermano toca ese lugar. Y entonces cuando toca ese lugar, y me abre, y entonces le digo, hermana, le digo, yo ando buscando una iglesia santa, pura, de integridad. Y la hermana se asusta. Y wow, esta es la persona que Dios me dio sueño, me decía. Y la hermana callada, y no me decía nada. Y yo no sabía que era adventista. Entonces le digo, bueno hermana, me dice, nosotros somos adventistas. ¿Cómo le digo adventista? No sin saber, ¿verdad? Bueno, pues Señor, yo decía, todavía estaba dudando. Porque decía, Señor, si es aquí, le decía yo. Y pues que le decía, es aquí. Entonces, tampoco aquel silencio, Señor. Y entonces la hermana se levanta, después de unos días, ese día, se levanta y me dice, aquí están las personas que amo y las quiero mucho porque Dios me las entregó. El hermano José y mi hermana Ana. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Póngase de pie, póngase de pie. Venga, hermanito, pásale rápido. Gloria sea el nombre de Dios porque hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo que está llegando. Sí, yo lo que vamos a tener que terminar. Pero entonces, ella soñó con Dios, ella tuvo una revelación. Amén. Y yo le